se ve. Excelente. Muchas gracias, amigos. En primer lugar, permítame saludarlos, agradecerles a todos por su presencia. Eh, Hoy día vamos a compartir un tema interesante que tiene que ver con, digamos, dos aspectos bastante, digamos, relevantes en este momento. Por un lado, la gestión de proyectos a nivel mundial, cómo está, digamos, la gestión de proyectos evolucionando y cómo se está, digamos, aplicando en todas las empresas, organizaciones públicas y privadas con la finalidad de poder asegurar o mantener el crecimiento de los países. Como ustedes saben, a través de los proyectos es que nosotros logramos crecer, así como las empresas crecen a través de proyectos que generan nuevos productos y servicios, los países también crecen. Los países invierten en grandes proyectos, como son los proyectos de desarrollo, y los proyectos de desarrollo se caracterizan porque la inversión es en infraestructura, en servicios, pero que están alineados a una estrategia de país. En ese sentido, invertir correctamente y luego ejecutar exitosamente es una de las claves para poder asegurar el crecimiento, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver cómo una metodología que fue creada por una institución financiera internacional como es el Banco Interamericano de Desarrollo, el PM4R, cómo ahora esta metodología no solamente ha impactado en la forma en que se gestionan los proyectos en América Latina, sino también cómo, digamos, se presta a poder aplicarle la inteligencia artificial de manera efectiva y precisa, podría decir. Entonces, hoy día vamos a ver cómo estos dos grandes elementos se pueden combinar y por esa razón le estoy llamando a esta presentación PM4R Masía, la combinación perfecta, porque en el mundo de proyectos y sobre todo en el mundo de proyectos de desarrollo, es muy importante el tiempo. El tiempo, la precisión, la eficiencia son aspectos muy valorados y esta combinación perfecta nos va a ayudar a entender cómo es posible alcanzar, digamos, esos atributos en un proyecto. Para los que no me conocen, mi nombre es Eddie Rodas, yo soy PMP, soy PM4R Expert, estuve, digamos, desde el inicio del desarrollo de esta metodología. Yo trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo como consultor desde el año 2002. Formé parte de una unidad ejecutora que estaba financiada por el BID. Estuve en el proyecto Camisea. Formé parte de un equipo de especialistas que estuvimos en la supervisión, en el monitoreo y en todo lo que significó hacer que el proyecto Camisea sea social y ambientalmente sostenible. Esa experiencia que tuve con el BID luego me sirvió a mí para ser consultor del banco, pero ya no para una unidad ejecutora, sino para ser consultor del banco del BID en el año 2007. En el año 2007 tuve la oportunidad de poder participar ya no solamente en proyectos que se hacían a nivel nacional, sino también en proyectos que se hacían a nivel de América Latina. Por esa razón tuve la oportunidad de estar en Washington formando parte de un equipo donde, digamos, todos teníamos claros en ese momento que los proyectos de desarrollo tenían que implementar de alguna manera el enfoque de Project Management. Estoy hablando del año 2007, 2008. En el año 2009 el Banco Interamericano de Desarrollo desarrolló lo que ahora se conoce como el Progress Monitoring Report, el PMR, que es un sistema de monitoreo de portafolios en toda América Latina, un sistema basado en la técnica del valor ganado. Ese fue el primer, digamos, la primera aproximación que tuvo el BID con lo que venía a ser la gestión de proyectos, porque como ustedes saben, la gestión de proyectos, si hay alguno de los aspectos que el Project Management, digamos, se hizo famoso, fue precisamente por la técnica del valor ganado. Y como ustedes saben, las buenas prácticas de Project Management vienen del PMI, del Project Management Institute, una organización que ha difundido, digamos, las buenas prácticas a nivel internacional. El PMI es y sigue siendo la entidad más importante en gestión de proyectos. Está a la vanguardia en este momento en todos los campos, en todos los temas relacionados con la gestión de proyectos. Y también gracias a sus certificaciones, la gestión de proyectos dejó de ser simplemente una disciplina para convertirse en una profesión. Por esa razón, el tema, digamos, de la gestión de proyectos es tan importante ahora. Y por otro lado, en el año 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo crea la metodología. Entonces, ahora yo le voy a explicar unas cositas, un poquito más de reseña y luego vamos a entrar de lleno al tema de PM4R e inteligencia artificial. Como les digo, soy ingeniero de petróleo y gas natural, tengo especialización en gestión de proyectos, he hecho maestrías, doctorados en desarrollo sostenible y actualmente soy director de la empresa Geston. Bien, ¿cuál es el objetivo de hoy?
¿Qué es lo que buscamos en esta presentación? Estuve trabajando mucho durante estas semanas para poder hacer este tema. En realidad es un tema apasionante por el valor que tiene actualmente para todos nosotros, los profesionales, los empresarios que estamos en el mundo de proyectos, porque la inteligencia artificial ha impactado muchísimo y en muy poco tiempo. Por eso el objetivo de hoy es descubrir cómo la combinación de estas dos potentes herramientas, la metodología PM4R, para los que no conocen la metodología PM4R es en la práctica 7 herramientas potentes de gestión de proyectos, articuladas de manera muy inteligente para ayudarte a gestionar cualquier tipo de proyecto de desarrollo o privado, el que tú quieras, porque fue diseñada en base a los estándares del PMI. Ahora, cuando se combinan una metodología de esta naturaleza con la inteligencia artificial, entonces el principal beneficio es que nosotros vamos a optimizar significativamente los procesos de gestión de proyectos, la toma de decisiones y sobre todo vamos a estar en capacidad de obtener mejores resultados. Eso es muy importante en este tiempo y para resaltar el punto, es necesario que sepan también que el PMI en la revista PMI Pulse of the Profession en el 2020 señaló con claridad, ¿no?, que el 70% de los proyectos fracasan por la falta de metodología y tecnología adecuados. Y esa realidad señalada por el Project Management Institute no ha variado mucho. La evolución de las metodologías al interior de las organizaciones todavía está en un proceso muy bajo de madurez. Solamente algunas empresas que han logrado alcanzar alto nivel de desarrollo tienen metodologías probadas y bien estandarizadas, pero la mayoría de las organizaciones gestiona de manera intuitiva. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo, con la metodología PM4R que se aprobó, que se impulsó desde el año 2011 y que ustedes ahora van a ver un poquito la evolución, ha logrado contribuir significativamente en todas las unidades ejecutoras donde ellos financian los préstamos, ¿no? Entonces ahora lo vamos a ver. ¿Por qué es importante, digamos, esta combinación PM4R más inteligencia artificial? Creo que ustedes se han dado cuenta que en tan poco tiempo todos hemos comprobado que ahora no es posible trabajar si no haces uso de la inteligencia artificial. Y lo sabemos porque la inteligencia artificial lo que está generando son nuevas capacidades. En realidad yo les digo, yo trabajo en el mundo de Project Management, en consultoría, en PMOs, en capacitación, en diseñar proyectos y me doy cuenta la enorme contribución que está generando ahora la inteligencia artificial. Por ejemplo, el diseño de un proyecto que antes me tomaba, por decir, si yo trabajara las 8 horas durante todos los días, que podía tomarme, por decir, 10 días de trabajo, 8 horas diarias, ahora con la inteligencia artificial me puede tomar 2 o de repente uno, bueno, uno bien intenso, pero la inteligencia artificial lo que ha hecho es darte una capacidad que tú no tenías antes, la capacidad de poder leer, analizar y procesar información enorme en un tiempo mínimo. Y por esa razón, la combinación de PM4R más IA se va a sentar sobre las bases que nos da las capacidades de inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial es una herramienta, como ustedes se han dado cuenta, todos los que usan los diferentes, digamos, programas de IA. Sin embargo, nosotros no perdemos el protagonismo. Somos los directores de orquesta, digo yo. La inteligencia artificial es como para ti un agente, un gran asesor, digamos, un asistente formidable, pero el que dirige la orquesta eres tú. Y cuando tú diriges una orquesta tienes que tener una partitura. Por esa razón, en gestión de proyectos, la metodología PM4R ofrece algo que, digamos, es como la partitura para un director de una, digamos, sinfónica. Es prácticamente todo el marco donde tú vas a poder, digamos, aplicar en la potencialidad de la inteligencia artificial. Cuando tú logras unir metodología PM4R con inteligencia artificial, desarrollas nuevos procesos integrados. Ahora ustedes lo van a ver cuando yo haga la presentación. Y esto es lo increíble. Esto es lo increíble y realmente por esa razón también quedo fascinado con el aporte que está generando la inteligencia artificial, ya no solamente en el campo, digamos, en los campos de tecnología, en todos los campos donde está aplicando, sino en el campo de project management. El PMI lo ha tenido claro desde un principio, lo están aplicando, el Banco Interamericano también de Desarrollo lo está aplicando, pero, digamos, las aplicaciones ahora pueden ser muy, pero muy ad hoc.
Y cada uno de nosotros, cada uno de los que está aquí presente, tiene que llegar a implementar este proceso. La inteligencia artificial va a ser una herramienta que se va a aplicar a nivel organizacional, pero también se va a aplicar a nivel individual. Y todos tenemos que estar en la capacidad de poder seguir esta lógica, de poder sumar las capacidades de la IA a tu marco metodológico, a tu capacidad propia de dirección, para generar procesos integrados que te lleven a lo más importante, los resultados exitosos. ¿Qué hace difícil gestionar proyectos? Miren, yo voy a hablar de los proyectos públicos, proyectos de desarrollo, porque yo creo, bajo mi experiencia, que son los más difíciles que he visto, aunque sé que hay proyectos privados que también lo son, pero en el sector público hay variables que ni el más, digamos, como dicen, curtido en el arte de gestionar proyectos puede imaginar. Suceden cosas inimaginables cuando uno está gestionando proyectos públicos. Y una de las razones es la complejidad. Los proyectos pueden ser tan complejos como los stakeholders tienen que manejar. Y la complejidad obedece a muchos factores, muchos de ellos eh, que se generan por situaciones inesperadas. Por eso la complejidad de los proyectos, más la incertidumbre que existe y sobre todo a los actores múltiples, hacen que gestionar proyectos en el sector público, y siempre lo he dicho, no sé si ustedes se acordarán de ese juego mecánico que se llama el Tagada. No sé si se acuerdan de ese juego mecánico, no sé si ese Tagada que es como un tambor donde la gente está sentada alrededor y que está dando vueltas así. Y yo me acuerdo que ya cuando uno tenía mucha experiencia en ese juego, él comienza a moverse así, ¿no? Pues por eso le dicen Tagada, ¿no? Y había personas que se paraban de su sitio y comenzaban a ir hacia el centro para poder bailar al ritmo del tambor. O sea que lograban equilibrarse, a pesar de que giraba y que iba moviéndose, ¿no? Bueno, algo parecido yo creo que es gestionar proyectos públicos, proyectos de desarrollo, porque el piso se te mueve constantemente y a veces sucede cambios, movimientos que jamás esperas. Esa es la razón por la cual gestionar proyectos de desarrollo es difícil, pero se hace más difícil aún cuando tú tienes datos desorganizados. A lo largo de estos años que estoy trabajando en proyectos, no solamente en Perú, sino en toda América Latina, he planificado, he participado en el proceso de diseño, de ejecución de múltiples proyectos, y la data que yo he podido acceder gracias al trabajo que tuve, me mostraba pues que había una riqueza enorme, digamos, en cada diseño de proyecto, pero a la vez también veía una pérdida enorme de oportunidades porque mucha de esa data que después, digamos, se obtenía gracias al esfuerzo de ejecución de proyectos que duraban 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, una vez terminé el proyecto se perdía. Y nadie se daba cuenta del valor de esa data, o al menos no la ponían en valor. Podría ser que esté en un archivo guardado en un escritorio, pero no se ponía en valor. Y eso es uno de los aspectos críticos que quiero resaltar hoy día para todos los que están en el mundo de proyectos como yo, que el tener datos desorganizados, datos que tú tienes almacenados y que tú no aprovechas, no te imaginas el costo enorme que te genera para poder lograr resultados exitosos. Eso lo vamos a ver hoy día y cada uno de estos puntos los vamos a revisar cuando veamos por qué estos elementos contribuyen cuando uno tiene que trabajar en inteligencia artificial. ¿Qué es lo que buscan las organizaciones actualmente? Las organizaciones buscan crecimiento. Y empiezo con la palabra crecimiento porque ustedes saben muy bien que una organización es un ser vivo. Los seres vivos estamos en movimiento y la vida significa evolucionar. Si tú tienes una empresa privada, tú estás en una entidad pública, tú tienes que o creces o decreces, no hay otra opción. En el mundo organizacional siempre estamos en ese paradigma. O creces o decreces. Evidentemente, decrecer significa para las organizaciones privadas la quiebra y para los países significa, ya ustedes saben lo que significa, ¿no? Prácticamente es el subdesarrollo, es perder la capacidad de poder mantener a tu población. Es tremendo, ¿no? El impacto. Por esa razón, todos buscamos crecimiento. Pero el crecimiento tiene, digamos, otros elementos que están asociados a él. Y eso que nosotros debemos tener con claridad es que el crecimiento se ve reflejado, sobre todo cuando tú eres capaz de entregar valor al cliente. Si el cliente recibe valor, entonces tú vas a crecer, porque esa es la lógica. Todo lo que nosotros hacemos en proyectos es para generar productos, servicios, poner en valor. Y el cliente recibe valor, por lo tanto, nosotros estamos en la línea correcta. Y el valor para el cliente se mide con resultados.
Y eso es algo que yo he comprobado a lo largo de estos años, que si tú no mides el valor y ese valor no tiene indicadores claros de resultados, tú nunca vas a saber si realmente estás contribuyendo o no al crecimiento de tu organización. El Banco Interamericano de Desarrollo, en los proyectos que financia, tiene estos elementos como pilares de todo el desarrollo que tiene para el diseño de proyectos, ¿no? Los que trabajan, digamos, en proyectos financiados por el BID lo saben muy bien que cuando tú firmas un contrato de préstamo, hay un programa que es el anexo A, y ese programa a su vez tiene otro anexo que se conoce como la matriz de resultados. Y la matriz de resultados es la herramienta más potente que ahora utiliza el banco, porque gracias a esa matriz el banco puede verificar si el préstamo que se va a hacer va a impactar o no va a impactar en el desarrollo del país. Esa es la lógica que se maneja, digamos, en toda esta estructura, este marco metodológico que el banco utiliza. Entonces, ¿qué es el PM4R? A ver, yo sé que hay personas conectadas acá, muchos son profesionales de la comunidad que tenemos en Gestum, profesionales PM4R. Para ellos, realmente explicar esto ya es un refrito de repente, pero si hay personas que no conocen lo que es el PM4R, lo voy a decir muy brevemente. PM4R nació en el año 2011 y fue una iniciativa que el BIC lanzó, una iniciativa que tuvo el nombre de Programa de Gestión de Proyectos para Resultados. Cuando tú traduces este nombre, lo pones en inglés, o mejor dicho, por sus siglas en inglés, PM4R significa Project Management for Results. Esta fue el famoso PM4R, y los que crearon la metodología, yo tuve la suerte de participar como uno de los consultores de apoyo, pero los líderes de esta metodología que crearon fue, digamos, amigos míos, que en realidad tenían bien claro lo que teníamos que hacer, cómo implementar la gestión de proyectos. Entonces, el PM4R, luego de que nació, eh, hizo algo, digamos, que nosotros llamamos, aplicó dos principios claves para el éxito en cualquier tipo de iniciativa que tú tengas. La primera fue que creó productos, o sea, creó herramientas que tenían, digamos, el suficiente valor como para poder permitir a las unidades ejecutoras diseñar cualquier tipo de proyecto, ya sea de educación, saneamiento y agua, ya sea de tecnología, de fortalecimiento institucional, ya sea de medio ambiente, de cualquier tipo, poder diseñarlo con 7 herramientas que, digamos, eran transversales a todos los proyectos. ¿Y dónde está el valor? El valor es que estas herramientas no las inventó el BIC. Estas herramientas provienen de los estándares internacionales. Como yo les comentaba hace unos minutos, el Project Management Institute es uno, digamos, de las instituciones que ha contribuido y sigue contribuyendo a nivel mundial sobre las herramientas de Project Management. Y es por eso que estas herramientas fueron obtenidas del PMI. Ahora, el PMI tampoco es el dueño de estas herramientas, ¿no? Estas herramientas no vienen del PMI. El PMI lo que hizo fue estandarizar el conocimiento. Estas herramientas ustedes también la pueden encontrar en otros estándares como el PRINCE, como el IGMA, todos los estándares que a nivel mundial están en gestión de proyectos. Las herramientas no son propiedad de nadie, las herramientas fueron estandarizadas. O sea, quiere decir que empresas públicas, privadas, que utilizaban estas herramientas al momento que se aplicó la estandarización, contribuyeron con su aporte, digamos, de lecciones aprendidas y de aporte de conocimiento. Entonces, estas herramientas en sí mismas no son una novedad. El PM4R no descubrió nada de eso. El valor que tuvo el PM4R es que supo escoger de un set. Miren, si los que son PMPs y los que han llevado gestión de proyectos, algún diplomado, una especialización o una maestría, sabrán la cantidad de herramientas que existen para gestión de proyectos. El PMBOK nomás, la sexta edición, o el último, la séptima edición que saca la cantidad de artefactos, es enorme. Si yo digo 250 herramientas, me estoy quedando chico. Eh, Imagínense ustedes gestionar un proyecto con 40 herramientas. Te vuelves loco. Y una de las cosas que el PM4R logró fue precisamente que de ese set de 200 y más herramientas, escogió 7. Ahora, ¿cómo se logró escoger estas 7? Aquí tenía que combinarse dos cosas. Primero, tenías que conocer bien el Project Management. Y segundo, tenías que conocer bien el banco y los proyectos del BID. Entonces, esa combinación hizo que nacieran estas 7 herramientas y por eso este es uno de los atributos de valor más importantes de la metodología. Solo son 7. Y segundo, la simplicidad.
Uno de los factores del éxito para cualquier tipo de producto es que sea intuitivo, que sea amigable, que sea fácil. Y la metodología PM4R es muy fácil de entender, muy fácil de adoptar, muy fácil de implementar. Es más, cualquier persona podría aplicar la metodología PM4R, no tiene que ser ni siquiera profesional. Basta que tenga un buen sentido común y que se aprenda bien las herramientas. Porque la gestión de proyectos, si ustedes se han dado cuenta, el PMI, por ejemplo, le da la certificación PMP a personas que, digamos, tienen 7.500 horas de experiencia y aunque hayan terminado solo el colegio, ¿no? Entonces, en realidad, esos dos atributos hicieron que esta metodología tuviera el valor que ahora tiene. Ahora, el ciclo de vida del proyecto, el ciclo de vida de los proyectos que financia el BIC, evidentemente son los que ustedes ven en la pantalla, ¿no? Todo proyecto que es financiado por el BIC pasa por una etapa de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación. La evaluación sí es uno de los aspectos más importantes que aplica el PM4R porque todo se evalúa. O sea, el éxito no se puede, digamos, obtener al azar. Tú tienes que estar seguro de que has logrado éxito o no lo has logrado. Por eso que el banco le da mucha fuerza a la evaluación y creo que en todos los países hacemos lo mismo. Evaluamos los resultados, evaluamos los impactos, evaluamos los objetivos que hemos logrado. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Y estoy dando este foquito de PM4R para que luego podamos entender cómo el PM4R se suma con la IA, ¿no? Muy bien, amigos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta acá, por favor no dude en hacerla. No quiero que se vuelva tampoco esto un monólogo. Me levantan la mano nada más, me escriben al chat, o si no, ¿cómo se llama? Activan su micrófono porque a mí me gustaría también sí que ustedes participen si es que consideran. Muy bien. Veamos ahora los proyectos de desarrollo. Los proyectos de desarrollo, como ustedes saben, tienen como objetivo precisamente lograr que un país pueda cumplir su plan estratégico, las estrategias de país. Y en todos los países estamos luchando por eso, por ese crecimiento. Entonces, cuando tú haces un proyecto, la primera fase es el diseño, la planificación. Por eso tanto sirve una metodología bien hecha, porque tú tienes que hacer un buen diseño para que luego no vengan los problemas en ejecución. Y por esa razón, los proyectos de desarrollo son muy relevantes para los países. Ahora, no solamente los países pueden hacer proyectos de desarrollo, también pueden hacerlo grandes empresas. Y es más, muchas empresas grandes que trabajan en zonas que tienen alto impacto social o ambiental, también generan proyectos de desarrollo. Generalmente estos proyectos se le dice proyecto de desarrollo local, ¿no? Y lo hacen en base a un plan que ellos tienen de, digamos, responsabilidad social y, digamos, comunitaria, dependiendo de dónde se ubiquen, ¿no? Pero, digamos, no es algo nuevo que uno haga proyecto de desarrollo y el objetivo de los proyectos de desarrollo, ¿no? El proyecto de desarrollo busca impactar. Generalmente lo que se mide con mayor rapidez es el impacto socioeconómico, ¿no? Cómo yo genero crecimiento, reducción de la pobreza y la mejora de los parámetros que sirven para medir, digamos, la efectividad en el desarrollo. Y precisamente porque el banco necesitaba asegurar que los proyectos cumplieran su objetivo, ese propósito que yo les estoy señalando, es que nace la metodología. Y aquí en este timeline, para los que no conocen un poquito la historia de PM4R, en este timeline ustedes van a ver cómo el BID, digamos, crea el PM4R en el año 2011 y cómo evoluciona la metodología. La metodología va evolucionando porque, digamos, los clientes del banco, que son las unidades ejecutoras, se van dando cuenta del valor, el valor que tienen. Se dan cuenta del valor que tienen. Por ejemplo, en el año 2012, 7 países fueron los primeros que adoptaron, digamos, llevaron la metodología que se transmitió a través de un curso de certificación. El banco decía, ¿cómo yo ahora le transmito la metodología a los países? Y el método que utilizaron fue crear un curso que le permitiera transferir las competencias y el conocimiento de manera rápida a unidades ejecutoras. En el año 2012 fueron 7 países los que participaron del piloto, muchos de ellos en Centroamérica y acá en Sudamérica estuvo Paraguay, entre otros países. Y luego, después del éxito logrado en el piloto, la metodología digamos, la palabra es, se difundió rápidamente en todos los países. En el año 2015 se dieron cuenta de que no era suficiente tener una metodología técnica planificada, sino que era necesario el liderazgo, el leadership. Y esa es la razón por la cual también es importante señalar algo. Después voy a destacar esto cuando veamos cómo ayuda la inteligencia artificial, ¿no? Porque el leadership le permite, digamos, a los que trabajan en proyectos hacer que los planes que tú has diseñado se cumplan. Sin leadership es muy difícil que tú logres el éxito en un proyecto.
En el año 2017 ya habían 5.000 personas certificadas en PM4R. En el 2018 se creó un piloto con PM4R Agile. Fue la primera vez que se aplicó agilidad en un proyecto de desarrollo. Y en el año 2009 el banco creó los providers, que son empresas que permiten enseñar toda esta metodología, no solamente a funcionarios o a profesionales que trabajan para proyectos financiados por el BIC, sino también a cualquier profesional que trabaje en sector público o privado. En el año 2020 ya el banco había desarrollado un curso MOOC de gestión de proyectos por resultados, que está, ustedes lo pueden encontrar en edX, y en el año 2020 ya habían 170.000 participantes. Ahora ya esa cifra se duplica. En el caso del PM4 Agile, en el año 2022, el banco le da, digamos, el nivel de certificación después de haberlo probado 5 años y se da cuenta que ya había nacido una nueva herramienta que alimentaba a la familia PM4R, porque si bien es cierto, los proyectos con enfoque predictivo siguen siendo los más, digamos, requeridos en las unidades ejecutoras, la agilidad ha llegado para quedarse. Y ahora la agilidad ha cubierto un vacío que no podía cubrir el método predictivo. El método predictivo, el PM4R, ¿sabes qué es lo que te permite a ti? Te permite planificar con solidez, te permite establecer una buena línea base para poder tú planificar tu proyecto, establecer claramente tus hitos, definir bien los tiempos, establecer bien tu meta, cuándo vas a lograr las cosas, distribuir bien tus recursos, te da mucho soporte, te permite definir con claridad el alcance, te da, yo diría, prácticamente el marco estructural para gestionar proyectos. Pero la ejecución, la ejecución es el reto. En la ejecución está el problema, porque tú puedes tener el mejor plan del mundo, pero si no logras que ese plan se cumpla en la realidad, de nada sirve, de nada sirve. Entonces, el método PM4 AI, el enfoque ágil, y nosotros decimos que el PM4 AI es un enfoque híbrido incluso, porque aplica la agilidad sobre un diseño predictivo. Y es por esa razón que desde el año 2022 en toda América Latina muchas unidades ejecutoras están adoptando PM4R Agile. Una metodología muy sencilla, simple, con los mismos principios de PM4R original del Professional, y ahora nosotros llamamos digamos, las dos caras de una misma moneda. Para gestionar un proyecto necesitas el professional y el ágil. Y claro, sin liderazgo, como le dije hace unos minutos, no lo vas a hacer. Todo se suma. Y así, en el año 2023 se conformó ya la red de Education Providers, que primero fue un piloto en el 2009, se consolida, y ahora en el 2024, actualmente hay 24.190 profesionales certificados. Esto es a fines de 2024, ya a estas alturas ya debe haber mucho más, porque la curva de crecimiento de profesionales que se están certificando en PM4R es prácticamente, digamos, bastante, tiene una pendiente muy pronunciada, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea de cómo evolucionó PM4R. ¿Y por qué? Miren, imagínense cuántas personas aplicando PM4R, imagínense cuántos proyectos, cuántas unidades ejecutoras. El Banco Interamericano de Desarrollo financia a todos los países en América Latina y el Caribe. Y prácticamente en todos los países hay préstamos de BIC. Y cada país ejecuta una cantidad enorme de proyectos. Acá en Perú, por ejemplo, hay 22 operaciones. Y si sumamos la cantidad de millones de dólares que presta el BIC, acá en Perú estará prestando, pues, no sé, 1.000 millones. Ahorita no tengo el número exacto, pero hay una cantidad enorme de millones de dólares que el BIC está financiando en los países. Entonces, la cantidad de proyectos y la cantidad de necesidades que existen es enorme. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Y ahora sí entremos a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que aporta la IA al PM4R? Después de estar revisando toda la información que hay actualmente sobre la inteligencia artificial y de contrastar con lo que yo les acabo de comentar, el PM4R, lo que les puedo decir es algo. El PM4, la inteligencia artificial está generando, en primer lugar, una analítica predictiva para la gestión de riesgo. ¿Qué significa eso? Significa que todos los proyectos de desarrollo antes eran impactados por los riesgos, pero se registraban en una matriz o a veces lo registraba alguien en un informe, pero no se sistematizaba la información. O sea, no sistematizabas tú el proceso de cómo se había generado el riesgo, cuál había sido el impacto, cómo se había manejado y si la medida había sido efectiva o no efectiva. ¿Eso qué genera? Genera una base de datos enorme de información casuística que la inteligencia artificial sabe aprovechar. Entonces, en realidad,
uno de los aportes importantes que tiene la IA y va a tener la IA es en la analítica predictiva para la gestión de riesgos. Todos aquellos que sean capaces de poder saber transformar la información de gestión de riesgos de los proyectos de desarrollo, los proyectos complejos, y sepan, digamos, utilizar la inteligencia artificial para analizar, evaluar y predecir los riesgos, no se imaginan lo que van a tener, digamos, bajo su control. El poder enorme, la gestión de riesgos siempre ha sido uno de los aspectos más relevantes en el mundo de proyectos. El que gestione un riesgo salva un proyecto. El que gestione un riesgo correctamente puede lograr el éxito con mucha mayor velocidad y con mayor probabilidad que alguien que no gestiona riesgos. Más bien, el que no gestiona riesgos está condenado a fracaso desde el inicio, porque lo que más abunda en un proyecto, y cuando hablo de proyecto de desarrollo, son los riesgos. Son los riesgos. Ahora, otro aspecto importante que aporta la IA es el análisis de datos para la identificación de tendencias. Miren, nosotros intuitivamente siempre percibimos la tendencia. La tendencia es algo que uno percibe de manera intuitiva porque la tendencia es algo que uno observa, son parte de hechos observables. Por ejemplo, tú puedes ver la tendencia de la moda, ¿no? Ahora todo el mundo está usando short, está usando este color, está usando esta. En la moda es donde uno rápidamente se da cuenta cómo todos tenemos una intuición para la identificación de tendencias. Tendencias se veneran de muchas maneras, ¿no? Con el TikTok, con las redes sociales. O sea, las tendencias existen en nuestro mundo. Pero yo voy a decir una cosa, las tendencias se pueden modelar matemáticamente. Y cuando tú modelas matemáticamente una tendencia, ¿qué sucede? Eres capaz de predecir. Y eso también es uno de los aspectos más importantes o una de las potencialidades más importantes que te va a dar la inteligencia artificial, ¿no? Que en base al análisis de datos tú vas a poder identificar tendencias. Aquel que pueda ver el futuro va a saber cómo enfrentarlo mejor que aquel que no lo vea. Y eso nos va a dar la inteligencia artificial si la sabes utilizar correctamente. Pero miren, algo importante, la inteligencia artificial depende de los datos. Si no tienes datos, de nada sirve la inteligencia artificial. No, ustedes se han dado cuenta que cuando quieren pedir que la inteligencia artificial les ayude incluso a sacar las conclusiones de un libro, si no tienes el libro, ¿qué conclusiones te va a sacar? Bueno, igualito es en el mundo de Project Management. Si tú no tienes esos datos, ¿qué análisis va a hacer para identificar tendencias? Entonces, miren ustedes esos aportes que va a generar la IA y sobre todo cuando tú tengas esos datos. Ahora, ¿de dónde van a venir esos datos? Para tener datos, tienen que haber procesos. Para que haya procesos, tiene que haber una metodología. En este caso, yo estoy hablando de PM4R. O sea, imagínense las herramientas PM4R que han sido desarrolladas, aplicadas, ejecutadas, monitoreadas y registradas. Imagínense si todo eso entra en la inteligencia artificial. Imagínense las tendencias que te podría identificar la inteligencia artificial. Si nosotros nomás comenzamos a registrar esto en inteligencia artificial, miren lo que va a pasar. Yo saben que veo, yo estoy viendo esto en el futuro. Miren, la gestión de proyectos en el futuro va a ser una gestión de proyectos donde todo va a estar basado en inteligencia artificial y donde ya no va a importar mucho si tú sabes diseñar una EDT o si sabes hacer un cronograma o de repente sí tienes que saber porque si no, no vas a entender. Pero tu labor principal no va a ser elaborar las herramientas. Tu labor principal va a ser interpretar los resultados, identificar las tendencias, predecir lo que va a pasar. O sea, saber dónde mover los recursos del proyecto, tener la capacidad de tomar decisiones correctas, saber a dónde tienes que dirigir. Ese va a ser el valor de los project managers y eso no lo va a poder reemplazar la inteligencia artificial. Eso lo vamos a ver en un rato más adelante. Miren, para que ustedes vean en este cuadrante cómo en cada aspecto la inteligencia artificial sirve. Bueno, para los aspectos más bajos va a servir para automatizar tareas. Miren, utilizar la inteligencia artificial para que te haga EDTs, para que te haga cronogramas, para que te haga eso es lo más sencillo y eso es lo que yo le voy a enseñar ahora porque ahorita estamos en ese nivel, ¿no? Para poder llegar a los otros niveles que les estoy mostrando, se requiere tiempo, se requiere persistencia y se requiere también, digamos, una visión clara de lo que tú quieres lograr. Pero en este momento, por ejemplo, algo rápido que se puede lograr es tareas de baja complejidad y de bajo impacto, como la automatización de tareas de rutina. Y eso ya se está haciendo en este momento. Por ejemplo, si yo le digo a la inteligencia artificial que me ayude a hacer una matriz, si yo le enseño el prompt correcto, lo va a hacer. Y hoy día les voy a dar un ejemplo de un ejercicio que he hecho para mostrárselo, solamente como ejemplo, para que ustedes vean cómo la inteligencia artificial aprende, ¿no?
y cómo también nosotros podemos hacerlo. Pero estamos hablando del tercer cuadrante, ¿no? Son trabajos de baja complejidad y de bajo impacto, porque yo puedo hacer bien una herramienta, pero si la herramienta está bien hecha, eso no me garantiza el éxito del proyecto, ¿no? Las herramientas bien hechas no garantizan el éxito del proyecto. El éxito del proyecto depende de todo lo demás, entonces, incluidas las herramientas bien hechas, ¿no? Por esa razón, a pesar de que automatizar o tareas de rutina es importante y contribuye significativamente en la gestión de proyectos, es algo todavía de baja complejidad y bajo impacto. Ahora, los algoritmos de optimización de recursos, miren lo que ya estamos hablando de alta complejidad, aunque bajo impacto. Alguien por ahí me decía, pero ¿acaso no hay una fórmula para saber cuántas personas necesito para hacer una actividad? ¿O no hay una forma de determinar qué recursos voy a requerir para poder incluso diseñar un sistema o elaborar un documento o crear una estrategia? Bueno, ahorita no la hay, pero con la inteligencia artificial ahora sí la va a haber, porque nosotros, si bien es cierto, muchos de nosotros no somos matemáticos. Para hacer algoritmos hay que saber matemáticas, hay que saber modelar, hay que saber representar los datos y analizar casuística. Pero ya no necesitas tener esas capacidades porque lo tiene la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros tenemos bien claro lo que es un algoritmo y comenzamos a darle las instrucciones correctas a la inteligencia artificial va a crear los algoritmos por nosotros. En PMI se habla mucho de varios métodos. Uno de ellos es la estimación paramétrica. ¿La estimación paramétrica qué es? Es una técnica que se utiliza para poder medir tiempos y para medir costos. ¿En qué se basa esa estimación paramétrica? Se basa en modelos paramétricos. ¿Un modelo paramétrico qué cosa es? Es un modelo basado en una ecuación con variables, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en la práctica es muy difícil hacer ecuaciones, ¿no? Generalmente los matemáticos lo hacen, pero ahora con la inteligencia artificial ya no necesitas a los matemáticos. La inteligencia artificial puede hacer el algoritmo, pero para que te haga el algoritmo la inteligencia artificial, tú le tienes que suministrar la información y tú tienes que guiar a la inteligencia artificial. Y eso sería la tarea de, digamos, alta complejidad, pero bajo impacto, porque los algoritmos lo único que te van a dar todavía son modelos para poder estimar recursos, para poder estimar tiempos, para poder estimar costos, pero, como les dije, esto es un proceso que va a ir evolucionando poco a poco. Entonces, miren, en estos cuatro cuadrantes ustedes se van a dar cuenta cómo puede contribuir la inteligencia artificial a metodologías como el PM4R para hacer que los proyectos de desarrollo tengan un impacto enorme. Muy bien. ¿Y ahora qué herramientas tenemos? ¿Cuáles son las herramientas útiles para poder aplicar la inteligencia artificial? De repente ustedes han escuchado hablar de que se habla de muchas herramientas, ¿no? De ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Notebook LM, Napkin. Bueno, en realidad, ahora los apps de inteligencia artificial son tantos como aparecieron los apps del iPhone cuando recién, ¿se acuerdan que apareció el iPhone y sacó sus primeros apps? Bueno, ahora la inteligencia artificial también ha explotado. Entonces la explosión, vivimos la explosión digamos, de las ofertas, ¿no? De los servicios, ¿no? En realidad, todas estas inteligencias artificiales, aunque tienen diferente nombre, pero todas están basadas en la misma lógica, ¿no? Ustedes saben muy bien que la inteligencia artificial se logró desarrollar gracias al Transformer, ¿no? Que en el año 2017 un grupo de 9 científicos lograron crear el modelo, el algoritmo que sustenta todas las inteligencias artificiales, ¿no? Gracias a ese Transformer, ¿no? Entonces, lo que tienen todas estas inteligencias artificiales es el mismo motor, esa misma lógica. Y en lo que se diferencian generalmente son, digamos, en los atributos que cada uno le quiere dar. Las especializan, como dice el dicho, ¿no? Y también aplican otros elementos, ¿no? La inteligencia artificial está muy ligada también a hardware, y por esa razón ChatGPT y DeepSeek tienen una gran diferencia, ¿no? Los chinos han optimizado los recursos de infraestructura. En ChatGPT no se han preocupado tanto en eso, se han preocupado más en darle un soporte lógico profundo, pero cada inteligencia artificial tiene algo en común. Todas son capaces de razonar y todas son capaces de responder preguntas difíciles a medida que tú le vas dando la información. Lo interesante aquí es que algunas se han especializado, por ejemplo, en hacer gráficos, algunas se han especializado en hacer investigaciones, algunas se han especializado en hacer resúmenes, y otras son genéricas, como el ChatGPT y el DeepSeek. Pero lo más importante aquí no es, digamos, tanto la herramienta de inteligencia artificial. Lo que yo creo que lo más importante aquí
somos nosotros. O sea, somos los usuarios. O sea, es el usuario el que se tiene que transformar en un usuario educado e inteligente de las inteligencias artificiales. No podemos olvidar que el protagonismo nunca lo debemos perder nosotros. Este es algo que yo quiero transmitirles porque lo estoy viviendo en la práctica. Las herramientas de inteligencia artificial están ahí, pero de nada sirve si la persona no sabe utilizarla sabiamente. Ahora, para utilizar sabiamente las herramientas de inteligencia artificial, les doy también otra noticia. No hay ningún curso que te enseñe. En realidad, los cursos que te proponen son cursos de coquito que te dicen cómo. Eso, para eso no necesitamos ni siquiera cursos, basta con leer un autoformativo. El verdadero educador de cómo utilizar y aplicar sabiamente estas herramientas de inteligencia artificial eres tú. Tú y tu capacidad de autodescubrimiento, de autoaprendizaje y de ponerte retos que realmente sean reales. Si tú no te pones un reto real, si tú no dices, yo quiero lograr esto, ¿a través de qué y con qué? Con la inteligencia artificial. Si tú no te pones ese reto, no lo vas a lograr. Pero si te pones ese reto, tú no sabes cómo, pero vas a llegar a lograr aprender cosas que nadie te puede enseñar. Eso es lo que yo estoy viendo actualmente con estas herramientas de inteligencia artificial. No va a haber ningún curso que te diga cómo debes hacerlo, porque en realidad la inteligencia artificial lo hace todo, incluso hasta los prompts, incluso hasta la programación, incluso hasta la forma de preguntar, cómo pensar. Por esa razón es muy importante que nosotros en este momento tengamos eso bien claro. Si nosotros no empezamos ahorita un proceso de autoformación, de autoentrenamiento, y la única forma de aprender de ser humano es haciendo, y esto creo que es algo que todos lo sabemos desde la edad de piedra. El ser humano aprende por la experiencia y la experiencia está basada en lo que nosotros conocemos como el ensayo-error. Las lecciones aprendidas ha sido el medio y sigue siendo el medio más utilizado para poder desarrollar conocimiento y aprendizaje. Y por esa razón, repito, todo lo que estamos aquí presentes podemos llegar a desarrollar la inteligencia artificial en la medida en que tú mismo te propongas hacer. Así que estas son las herramientas que hay. ¿Cuáles van a ser los beneficios si logras hacerlo correctamente? ¿Cuáles son los beneficios? Primero, toma de decisiones mejorada. Cuando tú tengas los datos que te va a proporcionar la inteligencia artificial, vas a poder tomar una decisión correcta. Miren, ustedes saben que en estas semanas, en estas últimas semanas, eh, los aranceles que ha impuesto Estados Unidos realmente que han, digamos, hecho que el mundo se mueva, ¿no? Y yo por primera vez en mi vida le presté atención a la bolsa de valores porque, bueno, como profesional y además porque soy bastante técnico, no me meto mucho en los temas financieros. Claro, como empresario sí lo sé, pero nunca en mi vida había visto cómo podían los mercados y cómo podía la bolsa y cómo podía el sistema económico entrar en una convulsión y cómo moverse como un ser vivo, ¿no? Era increíble, ¿no? Pero yo sabía que la bolsa se basa en toma de decisiones, ¿no? ¿Cuándo vender? ¿Cuándo comprar? ¿Qué te ayuda a ti a decidir ahorita si compro o vendo? ¿Cuánto vendo? ¿Poco vendo o vendo más? Fue increíble, ¿no? Ese es el proceso que hemos visto y que todavía sigue, ¿no? Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, ¿no? ¿Y qué pasaría si tú tuvieras un motor de inteligencia artificial que tú has alimentado con mucha información y si poniendo que tú fueses un accionista y tienes un dinero ahí, quieres invertir, ¿qué pasaría si esa inteligencia artificial te daría los datos para que tú compres o vendas cuando tienes que hacerlo? Yo creo que eso ya existe porque estas personas que han inventado la inteligencia artificial, de hecho, lo han utilizado para eso. Pero aún así, así tengas la mejor inteligencia artificial, recuerden lo que les dije hace unos minutos. La inteligencia artificial, ¿saben cómo es? Miren, ¿saben cómo lo estoy viendo yo? No sé si ustedes han visto esas películas donde los soldados del futuro van a estar, digamos, ya no van a utilizar uniforme así de tela, sino que van a utilizar los famosos exoesqueletos. ¿Qué es un exoesqueleto? Que ellos agarran y le ponen un traje de armadura, donde ese traje de armadura se conecta a su cerebro y forma parte como si fuera su cuerpo, y ese traje ¿qué les da? Les da superpoderes, ¿no? El poder de poder saltar, el poder de poder volar, el poder de mover rocas inmensas, una fuerza enorme, o sea, le potencia todas sus capacidades. Bueno, la inteligencia artificial
Yo veo que en el futuro va a ser algo así. Para cada persona va a ser como su exoesqueleto. Aquel que desarrolle un exoesqueleto, digamos, bien hecho, lo haga bien, lo prepare bien, se entrene bien, lo utilice bien, va a tener una inteligencia artificial a su medida. ¿Y eso para qué le va a servir? Para lo más importante, la toma de decisiones. Luego el monitoreo y la evaluación también van a ser mejorados sustancialmente. Actualmente el monitoreo y a veces la evaluación que hacemos como seres humanos es muy subjetiva. Nos dejamos guiar, ¿saben por qué? Las emociones juegan mucho aquí, por si acaso, y a veces no somos objetivos ni con nosotros mismos. Entonces, por esa razón es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos un sistema que nos dé los datos sin apasionamiento, ¿no? Si el monitoreo y evaluación me dice a mí que estoy mal, mal estoy, pues. Ahora, ¿por qué estoy mal? Bueno, ahí ven las razones y eso no lo voy a poder cambiar si me está reflejando una realidad, es la realidad. Y por eso la inteligencia artificial va a contribuir significativamente en el monitoreo y evaluación. En proyectos es vital. En proyectos es vital. Por esa razón, esto es uno de los elementos donde la inteligencia artificial va a contribuir muchísimo. Pero como les digo, va en un segundo nivel porque lo más importante en Project Management es la toma de decisiones. Otro aspecto importante es la eficiencia. Nosotros nos hemos dado cuenta de algo. Los proyectos se retrasan, los proyectos generan sobrecostos, los proyectos no entregan los productos que esperaba el cliente. Eso tiene que ser resuelto sí o sí. Y por esa razón la eficiencia es uno de los aspectos claves que tenemos que tomar en cuenta y que va a suceder sí o sí. Por esa razón es importante que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial va a contribuir de lleno a esto. Finalmente, las capacidades predictivas. La IA pronostica resultados para anticipar desafíos, pero eso solamente va a ser posible si nosotros creamos, digamos, creamos una inteligencia artificial bien alimentada, bien dotada, bien, digamos, entrenada para que tenga esa capacidad y nos pueda ayudar a nosotros en la toma de decisiones. Muy bien, amigos. No sé si hasta ahí está claro. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No sé, antes de seguir. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿Una pregunta? Eddie, ¿cómo estás? Luis Eduardo Celis desde Caracas, Venezuela. Hola, Luis. ¿Cómo estás, amigo? Bien, vale. Mira, me llamó mucho la atención lo que hablabas y de experiencia lo tengo, que es que el prompt es probablemente uno de los más difíciles por desarrollar porque dependiendo del prompt vas a tener tú la respuesta a la inteligencia artificial. ¿Ha habido algún tipo de trabajo hoy en día a través de PM4R que se desarrollen, no sé si decir es prompt base que nos permita, digamos, poder adquirir o poder recibir de la inteligencia artificial todas aquellas respuestas que requerimos para esta metodología? Claro que sí lo hay. Dentro de un ratito voy a mostrar un ejemplo. Excelente pregunta, Luis. Muy bien. Mira, Luis, diste la pregunta y está la respuesta. PROM para crear la EDT. Miren, yo quise hacer esta sesión para que no sé qué teoría tenemos que ir a la práctica. Ustedes saben muy bien que PM4R nos enseñó algo a todos los que nos hemos, digamos, apasionado por la metodología. Es que de nada sirve la teoría si no llegas a una aplicación práctica. Y es por esa razón que yo quería hacer esta sesión donde digo PM4R y inteligencia artificial, pero si yo no hacía el ejercicio, de nada servía porque íbamos a quedar solamente en una exposición romántica. Pero aquí yo les comparto un prompt que he desarrollado para poder crear EDTs. Miren, no es nada de otro mundo, cualquiera lo puede hacer. Yo no soy experto en programación, lo único que sé es hacer buenas EDTs, nada más. Y sé hacer buenas EDTs porque cuando he trabajado en el PM4R, desde el año 2011 estoy haciendo EDTs para varios proyectos. Entonces, como les dije, lo que necesita la inteligencia artificial no es que tú seas un programador, lo que necesita la inteligencia artificial es que a ti te apasione algo y le pongas tu punch, ¿no? Entonces acá les voy a mostrar a ustedes un prompt. Miren, miren lo que dice el prompt. Asistente para construir la EDT del proyecto. Formato tabular PM4R con sugerencias automáticas. Hola, te ayudaré a construir la estructura de desglose del trabajo de tu proyecto con el enfoque PM4R. Aunque no tengas todos los niveles definidos, no te preocupes. Yo te ayudaré a descomponer el producto en niveles inferiores con base en buenas prácticas. Ustedes saben que para desarrollar pues esto a la inteligencia artificial hay que darle una serie de elementos, ¿no? Para que pueda hacer una EDT. La metodología PM4R nos enseña una serie de criterios de calidad. Y por eso en el PROM, a la hora que tú desarrollas el PROM, no solamente le tienes que decir qué es lo que quieres, sino también tienes que enseñarle a hacer lo que tú quieres.
Por esa razón, mira lo que te dice. La salida final que te voy a presentar, dice, ¿no? Obtendrás una tabla con dos columnas. Primero, en la primera columna estará el código de la EDT y en la segunda columna estará el nombre del entregable. Bueno, típico de la metodología PM4 y de todo lo que dicen los estándares, PMI, PRINCE, todo, ¿no? Eso no es algo nuevo, eso es. Paso uno, información general. Entonces la inteligencia artificial lo que te va a pedir a ti es información. Te va a pedir, por favor, dime el nombre de tu proyecto, dime cuál es el producto final del proyecto que se entrega al finalizar. Ahora, ustedes saben muy bien que cuando uno hace EDTs hay dos tipos de EDTs, ¿no? Una cosa es la EDT de un proyecto y otra cosa es la EDT de un programa. La EDT de un proyecto tiene un producto final, la EDT de un programa no lo tiene. La EDT de un programa tiene resultados, beneficios comunes. Entonces, eso también lo sabe la inteligencia artificial porque tú tienes que decírselo, tienes que enseñarle. Y por eso te dice el paso 2, componentes principales, lista de productos o componentes principales del proyecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú necesitas? Así, a forma general. Dime, en pocas palabras lo que te estoy diciendo, dime los componentes de tu proyecto para que le des una idea, porque también de la nada no lo va a hacer. Entonces tú le das unos datos básicos y dice, si no sabes cómo descomponerlos, no pasa nada. Dame solo los títulos principales y yo te sugeriré el desglose adecuado. Miren, uno de los problemas que más identifiqué yo cuando se hacen EDTs en los proyectos es que muchas veces para los equipos, a las unidades ejecutoras, es muy difícil, primero, identificar cuáles son los productos claves, ¿no? Los grandes productos del EDT. Ese es uno. Cuando tienes eso claro, el siguiente reto es saber cuáles son los productos que van debajo en el siguiente nivel, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O también en qué momento me detengo, ¿no? Porque yo podría fragmentar la EDT y llegar pues a 6 niveles hacia abajo, ¿no? Pero ¿cuándo me detengo, no? Entonces, todo eso está relacionado con criterios de calidad. O sea, hay que tener una teoría muy, muy fuerte de EDT para saber cómo construir la EDT, cuántos niveles desglosar, hasta dónde llegar. Eso ya es puro PM4R, ¿no? Ahí no tiene nada que ver la inteligencia artificial. Pero tú, a la hora de diseñarlo, tú tienes que darle esa data a la inteligencia artificial. Pero no es la data para que haga el proyecto, sino al PROM. Acuérdense, todo se mueve con PROM. Luego el PROM te va a decir, paso 3, opcional, desglose por su producto. Si ya tienes el contenido claro de cada componente, te dice proporciónalo. Si no, continuaré con sugerencias basadas en prácticas estándar PM4R. Y aquí es donde viene la parte que yo les estaba diciendo hace unos momentos. Mira, si yo tengo 80 EDTs de proyectos de diferentes tipos y yo le he proporcionado a este motor de inteligencia artificial toda esa información, la inteligencia artificial va a tener de dónde razonar, ¿sí o no? De dónde sacar la data, de dónde sacar buenas prácticas, de dónde sacar ejemplos, de dónde tener ideas. Yo digo, de dónde tener ideas. Y por eso es importante lo que hace un rato conversábamos. El análisis de datos depende muchísimo de la información, pero no de cualquier información, de información bien elaborada, bien desarrollada. Por eso que el PROM no te va a preguntar cosas que la inteligencia artificial te tiene que proporcionar, sino dónde está el aporte, ¿no? El cuarto paso dice gestión de proyecto. Miren, ustedes saben muy bien que todas las CDTs deben tener la gestión de proyecto. Bueno, en la metodología PM4R eso está clarísimo. En el estándar PMBOK eso está clarísimo. Pero a veces cuando las personas no tienen mucha experiencia en Project Management, se olvidan de este componente de la EDT, que es uno de los más importantes. Por eso en este PROM te dice claramente gestión de proyecto. Este componente será añadido automáticamente a tu proyecto. O sea, ni siquiera le vas a tener que decir que lo ponga. Ellos lo van a poner, porque es una buena práctica estandarizada. Incluso te pone ahí, ¿no? Vas a tener gestión de proyecto, acta de constitución, plan de proyecto aprobado, plan de proyecto implementado, algunas herramientas, proyecto cerrado. Esto es como un ejemplo, puede ser mucho más desglosado. Y con eso, el PROM te dice, paso 5, validación de calidad. Antes de generar la tabla final, verificaré que el entregable raíz empiece con cero y lleve el prefijo proyecto. Todos los elementos estén redactados como productos, no actividades. Se use codificación jerárquica. Se incluye la gestión del proyecto como rama propia. Se cubre el 100% del alcance del proyecto. A ver, los que han llevado PM4R, ¿qué es lo que te está diciendo la inteligencia artificial en este momento? Los que han llevado PM4R, a ver, dígame, ¿qué es lo que te está diciendo la inteligencia artificial? ¿Qué debe aplicar? No escucho la palabra mágico, escríbanla por ahí, ¿se acuerdan o no? ¿Qué es lo que hace que tu EDT realmente esté bien hecha o no hecha? ¿Dónde nos damos cuenta? A ver si han puesto en el chat.
La palabra se llama criterios de calidad. ¿Se acuerdan o no? Todos los que han llevado PM4R, la EDT tiene criterios de calidad. Sin criterio de calidad no hay EDT. Y eso es uno de los grandes aportes que ha dado el BID en el desarrollo de esta herramienta, porque realmente que yo antes de que existiera esta metodología, yo también hacía EDTs. En el PMBOK te explica cómo hacer EDTs, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y muchos criterios de calidad no estaban claros. Después apareció el estándar para desarrollo de EDTs que sacó el mismo PMI, pero aún así estaba en inglés y todavía no estaba muy claro. El gran aporte que ha dado el BIP es que cuando se desarrolla el PM4R, utilizó el PMBOK y utilizó el estándar práctico que hizo el PMI para hacer EDTs y además utilizó toda la experiencia de los proyectos del BIP. Cuando se combinaron estos tres elementos, nacieron los criterios de calidad para crear una EDT. Y eso es lo que ha hecho que la metodología PM4R sea tan fuerte, porque si tú haces bien la EDT del proyecto, el cronograma y la curva S te salen muy bien. Pero si te equivocas en la EDT, todo el proyecto se cae. Esto es como construir las bases de un edificio, ¿no? Finalmente el PRON dice, cuando completes estos pasos, te entregaré la EDT con codificación automática, sugerencias razonadas y una salida directa para usar en Excel, cronogramas, matrices RAS y curva S, etc. Muy bien, amigo. ¿Qué les parece este PROM? ¿Funcionará o no funcionará? ¿Usted qué opina? A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir uno, pues, en la realidad, en la práctica. ¿Les parece? Un segundito. Voy a abrir mi, voy a abrir mi chat GPT. Un segundo. A ver. ¿Funcionará o no funcionará? Vamos a ver. Muy bien. ¿Logra abrir mi pantalla o no? Sí, la vemos. Alexia, tenía la mano levantada. Te escucho. Hola Eddie, un gusto y a todos también. Yo solo quería comentar que normalmente el ChatGPT a veces tiende a tener ciertos sesgos, entonces siempre hay que estar muy alerta cuando son temas de proyectos sociales, porque me ha pasado que cuando ingreso algunos datos, por ejemplo, no toma en cuenta cuestiones como raciales, por ejemplo, de género, eh, ya más como de contexto de país, y que me ha tirado unas respuestas que digo, por experiencia, digo, no me suenan, pero lo que se hace, que no, es algo importante que todos tenemos que saber, es que la inteligencia artificial se alimenta de nuestra información. Entonces, siempre que pasen esas cuestiones, también es bueno decirle a ChatGPT que eso no está correcto por X, Y, Z. Entonces, el ChatGPT pues hace ese ajuste algorítmico, se llama, para poder generar mejores respuestas. Entonces, yo nada más lo menciono porque sí me ha pasado algunas veces que me tira algunas cuestiones que digo, no estoy muy segura, pero por experiencia pues los cambio. Entonces, para que no, porque el ChatGPT se alimenta de la información que uno le da, porque depende cómo ponga la información, le va a sacar todas las respuestas, pero es para que tengamos cuidado a la hora de ingresar los datos y que no confiemos ciegamente, ¿verdad? Porque eso es como, siempre da un punto de error que hay que siempre estar precavido. ¿Ah? Nada más eso, y gracias. Excelente aporte, Alexia. Tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo porque el ChatGPT es una herramienta. Es una herramienta, pero inteligente, ¿no? Es la primera vez que nosotros tenemos esta herramienta inteligente, ¿no? Igual que el Project, pero el Project no es inteligente, ¿no? El Project es un programa completamente que no tiene la inteligencia, ¿no? Pero que procesa datos. Nosotros en PM4R decimos, cuando tú diseñas un proyecto, si tú le metes al Project la información incorrecta, el Project te va a dar un mamarracho, o sea, no sirve. Para que el Project pueda diseñarte, ayudarte a diseñar un buen proyecto, tú tienes que saber diseñar, o sea, ya como profesional, ¿no? Pues no, tú tienes que saber cómo es la EDT para que tú la plasmes en el MS Project y el MS Project pueda, digamos, mostrarte la EDT en ese sistema. Tienes que saber hacer cronogramas para que el MS Project pueda ensamblar el cronograma y luego darte los cronogramas que tú requieres, ¿no? Entonces, el conocimiento, no se olviden, nunca va a estar en la IA. El conocimiento tiene que estar en nosotros. Nosotros somos los directores. Por eso yo le digo
somos directores de inteligencia artificial y es con nuestro conocimiento y nuestra guía que la inteligencia artificial va a funcionar. No sé si hay alguna pregunta más, voy a ver en el chat, hay alguna pregunta más que veo por ahí, a ver. Dice, el ChatGPT también inventa respuestas, por eso es importante entrenarlo previamente, entrenar, probar y evaluar respuesta. Eso dice Miguel, muy bien. Connie dice, obviamente sí funcionará si definimos bien los criterios. Por ahí dice Miguel Ángel, hola Eddie, ¿cómo voy ingresando la EDT previas a la IA? ¿Debo comprar una cuenta para que esa información no se pierda? ¿Lo explica, por favor? No es necesario, Miguel, comprar una cuenta, pero si tú vas a colocar información muy propia, es preferible que tengas tu cuenta para que se quede en tu equipo, o sea, no se comparta abiertamente si tú no quieres. Muy bien, entonces ahí vemos esos comentarios, vamos a ver, mientras le estoy mostrando a ustedes mi chat GPT, este es el que yo tengo, este es el que utiliza Gestum, el equipo, les estoy mostrando en la pantalla, no sé si lo logran ver, y acá tengo un proyecto que dice Proyecto PM4R Masía. Este es el proyecto PM4R Masía que nosotros hemos creado, y dentro del proyecto PM4R Masía tenemos las herramientas PM4R con IA. Aquí les voy a mostrar, digamos, cómo hemos desarrollado nuestro prompt. Y acá está el proceso de cómo desarrollamos el prompt. Miren, se lo voy a mostrar rápidamente porque esto es muy ad hoc. Cada uno de ustedes va a aprender a desarrollar su prompt. Entonces, nosotros le hicimos las preguntas y le íbamos diciendo qué es lo que queremos para poder desarrollar. Y miren lo que le puse, ¿no? Asume el rol de un ingeniero de prompts para inteligencias artificiales como ChatGPT. Necesito que utilices todo tu conocimiento para ayudarme a redactar prompts para lograr desarrollar las herramientas PM4R con inteligencia artificial. Yo te pediré toda herramienta que necesite y tú me solicitarás la información que requieras y luego producirás la herramienta, ¿entendido? Y comenzó a responderme, claro que sí, trabajaremos juntos, te diré todo. Y yo agarro y le digo, las herramientas PM4R son estas. Ah, perfecto, él las asimila en su base de datos. ¿Cómo procederemos? Nos ponemos de acuerdo con él. ¿Cómo quiere las salidas? Ahí está. Te voy a proporcionar plantillas en Excel que te sirvan de modelo, también ejemplo, herramientas aplicadas, etcétera. Tú debes preparar un pro que me solicite información precisa para cada herramienta. Él dice, muy bien, haré lo que tú me brindes. Y me comienza a decir todo lo que me va a decir. El flujo ideal de trabajo, comenzamos a ponernos de acuerdo. ¿Prefieres hacerlo? Vamos a trabajar herramienta por herramienta hasta que logres entregar una herramienta PM4R que cumpla con todos los criterios de calidad para asegurar tu aprendizaje. Yo actuaré como tu trainer, corrigiendo cada paso que das. También te voy a hacer revisar la teoría de cada herramienta y te proporcionaré consejos para razonar casos que no están registrados. Así fue, comenzamos nuestro ejercicio. Miren, me va respondiendo, me dice, perfecto, así trabajaremos. Luego me dice, estoy listo para comenzar. La inteligencia artificial es como un niño, ¿no? Es como si le hablas a un niño, el niño se pone entusiasta para hacerlo y tú le vas dando la... Vamos a iniciar con la EDT, le dije. Acá, ¿no? Excelente elección, Trainer Eddie. Comenzar con la EDT es ideal porque es una herramienta clave que conecta la planificación del alcance con el cronograma, las adquisiciones y el control del proyecto. Mira, hasta lo hace emocionante, ¿eh? Paso 1, requisitos para diseñar el prompt inteligente de la EDT. Y miren lo que va poniendo. Para construir un prompt que permita a la IA generar una EDT de calidad, necesito que me proporcione lo siguiente. Mira todo lo que me pide. Teoría de la EDT, plantilla de la EDT, ejemplo aplicado, criterio de calidad de una EDT. Perfecto, le dije, ¿no? ¿Qué haré después? Todavía me dice, ¿no? 4 elementos diseñaré para ti. Prompt de recolección de datos e información para la IA. Esquema lógico y generación de la EDT por la IA. Sugerencia, aplicación en formatos automáticos. Y yo comienzo a ponerle toda la información. Le voy dando todos los datos que quiero. Los criterios de calidad, muy importante. Los estándares, la guía PM4R. Gracias, trainer. Me dice, he revisado los documentos que proporcionaste. Ahora, ¿qué es la EDT? Ya comienza a darme la respuesta, ¿no? Lo primero que le enseñé fue que entienda qué es la EDT según el PM4R. Y ahí lo pone, ¿no? Después me pone lo que va entendiendo, ¿no? Estas son las características fundamentales de la EDT según PM4R y PMI. Cumple con la regla del 100, la estructura y control. O sea, se dan cuenta que todo es enseñarle, ¿no? Los criterios de calidad, aplicaciones clave, próximo paso. Y miren, yo le voy dando lo que decía Alexia, le voy dando aclaraciones. Existen EDT para proyectos, pero también para programas. Y le explico, un programa es esto. Así se va desarrollando hasta que llega el momento crucial, ¿no? Para no hacerlo largo, que me desarrolló el prompt. Acá está el prompt. Este es el prompt que les he presentado a la pantalla. Ahí está el prompt. Ahora, este fue el primer prompt. Hay que hacer varios ejercicios de ensayo-error. Hicimos las pruebas, me daba los productos, volví a corregir el prompt, le encontraba un error, volvíamos a revisarlo, hacíamos pruebas hasta que llegamos a la versión final, plantilla final. Sacó el modelo final, hicimos un ejemplo aplicado, volvimos a hacerlo, me sacó nuevamente
Hicimos nuevamente principales diferencias, comenzamos a revisar dónde estaban los errores. Cuando ya estaba todo listo, acá está. PROM inteligente, versión oficial, formato PM4R tabular en tabla, con todo lo que está acá. Ya lo tiene. Este es el PROM que les he mostrado. Y luego dice, este PROM es el que usaremos por defecto para proyectos. ¿Te gustaría que ahora preparemos el equivalente de ET para programas? Bueno, le digo, vamos primero por este. Y así llegamos, bueno, es bastante, ¿no? Les estoy mostrando el proceso para que ustedes vean que la inteligencia artificial no te va, no es un botón que tienes que apretar, hay que desarrollarla. Pero sí se puede. Hasta que llegamos aquí, después de las pruebas, llegamos a esto. Hice una última prueba y me dijo, acá está, me preparó la EDT de un proyecto, me dio la salida. Hice la revisión y me dijo, listo, ahora la tabla EDT de Ciudad de la B, el proyecto está en formato correcto para el Excel y me da todo. Muy bien, le digo, genere el Excel y me lo generó. ¿Me explico? Y este es el Excel que me generó. Lo descarga, es un proyecto real, pero ya, bueno, ahorita creo que no lo abre. Un ratito, lo generó, segundito, no lo carga. Pero no se preocupen, dije, muy bien, ¿deseas que te prepare esta estructura como plantilla de reducción? No, ahora le voy a decir, quiero que me prepares una ET y yo te voy a dar un documento. Vamos a ver si funciona el prompt. Muy bien, le estoy diciendo que quiero que me prepare la ET del proyecto cuya acta de constitución estoy adjuntando. Le voy a, le voy a dar solamente el acta de constitución. Voy a agarrar el proyecto, acta de constitución del proyecto de agua y Sí. saneamiento. ¿Listo? Ya está. Ahora vamos a ver si funciona. A veces la inteligencia artificial está un poco lenta. No sé. A ver. Mm. Ajá, salió. Miren, amigos. Miren, miren. Me acaba de sacar la EDT completa. La sacó. Vamos a ver. Aquí tiene la ET del proyecto Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Cusco, Perú, construida directamente a partir del acta de constitución y redactada completamente en lenguaje entregable. La estructura es jerárquica y codificada. Todos los entregables están en formato verificable, incluyendo documentos, infraestructuras, programas y gestión. Cumple con los criterios de calidad PM4R. ¿Deseas que genere ahora el archivo en Excel? Sí, por favor. Aquí tienes el archivo en Excel de la EDT del proyecto Agua y Saneamiento de la ciudad de Cusco. Descargar la EDT. Vamos, vamos. Ajá, lo descargó. Veamos. Veamos qué ha hecho ChatGPT. Ajá, acá está. Derecho. Ajá, aquí está, veamos. Ah, perfecto, código EDT, perfecto, entregable. Aquí lo ven, voy a agrandarlo. Muy bien, no sé si logran ver la EDT, amigos. Proyecto Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de Cusco, Perú. Primer producto, obras de agua y saneamiento realizadas. Acá están sus productos, colectores principales funcionando, colectores principales diseñados, colectores principales construidos, colectores principales probados. Segundo producto, colectores secundarios funcionando, colectores secundarios diseñados, construidos, probados en operación.
Tercer producto, estaciones de bombeo en operación, estaciones de bombeo diseñadas, estaciones de bombeo construidas, estaciones de bombeo puestas en operación. Cuarto producto, PETAR, emisario y subfluvial operativos. Ese es el producto. Acá están sus subproductos, PETAR y emisario diseñados. Para tener esto, ¿qué necesitas? Planos elaborados, diseño estructural elaborado. PETAR y emisario construido. ¿Para eso qué necesitas? No, ese es otro producto. Siguiente producto, PETAR en operación y emisario probado. Otro, ¿qué necesitas para esa PETAR? Manual de operación y mantenimiento elaborado. Otro producto, conexiones domiciliarias operativas. Subproductos, diseñadas, construidas, probadas. Otro producto, programa de reducción de agua no contabilizada en ejecución. ¿Qué necesitas? Programa de reducción elaborado, programa de reducción implementado. Otro producto, plan de monitoreo de la calidad del agua en ejecución. Productos, plan de monitoreo diseñado, plan de monitoreo implementado. Miren lo hermoso que ha hecho. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer con este DT? ¿Qué es lo que tengo que hacer con este DT? Una vez que lo tengo en Excel, ya ahí ya entras tú, ¿no? Esta es la segunda herramienta, es la que estoy desarrollando ahorita, pero lo que viene es que después esto va a ir al project. Bueno, ahorita me voy a demorar si comienzo a enseñarles eso, pero lo que les quiero decir es que ya tenemos la ET, está con código, está con todo. A ver, los que han llevado PM4R, ¿cumple con los criterios de calidad o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cumplió o no cumplió con los criterios de calidad? Es una locura, la verdad. Virginia, ¿qué te pareció? Faltaría desglosar cada uno de Espectacular. los productos, las Ahí están tareas, los las productos. actividades. Acá están claro, las actividades es el siguiente, pero ya tienen los productos. Ya tienen los productos. Ahora, la siguiente herramienta es el cronograma. Pero aquí lo importante, y esto es lo más importante, amigos, sí se puede, ya lo vieron. Ya está la EDT. ¿Cuánto demora hacer una EDT? Tienes que juntar a un montón de gente para poder, digamos, definir bien una EDT. Y muchas personas nunca han hecho una EDT, entonces se demoran en definirla. Pero cuando tú alimentas EDTs que se han hecho de proyectos durante cientos de EDTs que han tenido buen diseño, que han sido bien desarrolladas, la inteligencia artificial va a desarrollar la EDT a una velocidad enorme. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr? Vamos a lograr que una herramienta que puede tomar 2, 3 días en hacer, o hasta 5 días, se pueda hacer en el tiempo que ustedes vieron que se demoró en sacarme la ET. 1 minuto. ¿Qué les pareció, amigo? ¿Qué te pareció, Luis? ¿Se puede o no se puede? No, sí se puede, pero si le sumas a ese tiempo, el tiempo que tuviste que desarrollar el PRO, no es 1 minuto, ¿no? Claro, pero el PROM se desarrolla una vez. Claro, claro. Y después, lo único que haces es ir mejorándolo, para que luego ya tengas tus CDTs. Muy bien, amigos, entonces con eso lo que he querido demostrarles a ustedes es que PM4R y la inteligencia artificial realmente sí son una combinación perfecta. Para que sean una combinación perfecta, lo que necesitamos es la aplicación. Tenemos que aplicar, o sea, no nos podemos quedar simplemente con, digamos, tener un conocimiento teórico, sino que tenemos que lograr un conocimiento práctico. Tenemos que llevar a la práctica los ejercicios. Por esa razón, desarrollar una EDT es muy posible y se lo acabo de mostrar. Ahora, ¿cuál es la tarea? ¿Y cuál es la tarea que les dejo a todos ustedes, sobre todo los que han llevado PM4R y se han certificado? Entren a ChatGPT y traten de que el ChatGPT les produzca la EDT. Y yo estoy seguro que lo van a lograr. Porque lo único que se necesita para poder hacerlo es que tú tengas bien claro cómo se elabora una EDT, cuáles son los criterios de calidad, cómo se debe ensamblar la herramienta. Miren, yo lo que veo en el futuro es que cada persona tiene que saber utilizar la inteligencia artificial a su medida. Me explico, a su medida. No, o sea, estoy seguro que se van a desarrollar algunos algoritmos. Por ejemplo, yo si agarro ese prompt que les he mostrado y lo sistematizo y le meto más base de datos, se los puedo compartir a ustedes para que ustedes hagan sus CDTs, también se puede hacer. Pero en el futuro, cada uno va a ser capaz de desarrollar sus propias herramientas. Y por eso es importantísimo que nosotros, digamos, no olvidemos que aquí el producto más importante no es la ET. De toda la presentación que le he hecho, ¿saben cuál es el producto más importante? A ver, ¿quién me lo dice? A ver, ¿cuál es el producto más importante de todo esto? Para mí el conocimiento de la metodología.
Excelente, la Virginia. metodología de base, ¿no? De la gestión de proyectos para después poder aplicarlo a todo esto. Excelente, Virginia. Es el conocimiento, pero aplicado a la inteligencia artificial. Muy bien, amigos, ha sido un gusto realmente estar con ustedes. Esta sesión de magistral voy a tratar de hacerla cada cierto tiempo sacando nuevas cosas. Estoy ahorita desarrollando un tema que se titula PMO más agente de inteligencia artificial. ¿Cómo crear una PMO que funcione con 2 personas cuando se necesitaban 400 personas para poder hacerla funcionar? ¿Cómo puedes hacer que una PMO funcione con 2 o 3 personas cuando en la práctica necesitarías 200 personas? ¿Me explico o no? Ya. Eso es lo que se viene. La inteligencia artificial va a permitir que pocas personas dirijan y gestionen algo que requeriría muchas personas. Entonces, pero eso requiere un modelo. Ya estoy hablando de los agentes de inteligencia artificial. Así que la próxima sesión que haga los voy a invitar para ver cómo los agentes de inteligencia artificial van a impactar en el funcionamiento de una PMO. Y yo estoy hablando de PMOs basadas en PM4R, ¿eh? Porque la PMO necesita una metodología para gestionar proyectos. O sea, si tú te pones a inventar la metodología, ahí nomás te quedas. Tienes que tener una metodología. Entonces, el futuro que estamos viendo es una PMO basada en metodología PM4R. Y por lo tanto, ahora hay que desarrollar los agentes de inteligencia artificial. Y el agente de inteligencia artificial tiene que ser aquella inteligencia artificial bien entrenada que sea capaz de hacer solamente que yo le dé una indicación y se encargue de hacer lo que yo le digo. Por ejemplo, tener un agente de inteligencia artificial que sea experto en planificar proyectos con la metodología PM4R. Tener un agente de inteligencia artificial que sea experto en gestión de riesgos. Un agente de inteligencia artificial que sea experto en gestión de interesados, que me ayude a desarrollar buenos planes de gestión de relaciones comunitarias, de relaciones de interesados, etcétera. Así que, amigos, esto es solo por hoy. También comentarles un pequeño comercial chiquito. Estamos, esta semana que viene, para los que no han llevado el PM4 de Leadership, estamos iniciando el curso PM4 de Leadership de certificación. Y también, Cristian, ¿cuándo empezamos PM4 de Professional de nuevo? Professional, estamos iniciando, vamos a tener una charla informativa la próxima semana, así que los invitamos. También nos estamos invitando, Eddie, aprovechando, le estamos dejando el link para que se unan a nuestra comunidad y a través de ahí le vamos a enviar toda la información que necesitan a nuestra comunidad de LinkedIn. Sí, amigos, miren, justo estaba conversando con el equipo el otro día. Nosotros somos provider de PM4R, pero a nosotros siempre nos ha gustado ayudar a nuestra comunidad. Ustedes saben muy bien que los que se certifican con nosotros forman parte de nuestra comunidad. Y estoy pensando que en los próximos cursos que hagamos de PM4R les vamos a enseñar también inteligencia artificial, para que todos puedan, digamos, no solamente salir con la metodología, sino que puedan, digamos, saber también cómo utilizar la inteligencia artificial con el PM4R. Entonces, eso lo vamos a también incluir dentro de nuestros próximos cursos como un valor agregado. Así que si alguno de ustedes no ha llevado la metodología, puede contactarse con Cristian y podemos trabajar, los vamos a apoyar en todo lo que necesiten. Muy bien, una foto, Cristian, para poder cerrar la mañana bonita y poder publicar esta reunión que hemos tenido. Para activar su cámara, por favor. Gracias, José Luis. Gracias, Virginia, Luis, José, Luz, Stephanie, Miguel. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, José, Miguel Ángel, Stephanie, Robert. Muchas gracias a todos por haberse conectado, Alejandra, Germán. Ha sido un gusto estar con ustedes. Por favor, Cristian, toma la foto, por favor. Saludamos a la cámara. 2, 3, pisco, whisky, como ustedes gusten. Una más. Vamos a tomar una más, son 3 páginas. Son 3 páginas, son 3 páginas. Sí, sí. Aquí estén todos. Listo, amigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Fuerte abrazo a todos. Gracias por conectarse. Muchas gracias. Gracias, Eddie. Gracias, Gestum. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana a todos. Gracias. Chao, Luis. Gracias por la pregunta.